Esta es una semana clave para el mercado petrolero internacional. Los ministros de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo se reunirán el próximo miércoles. Los expertos de la OPEP hoy tuvieron una reunión informal, sin embargo, tuvieron desacuerdos sobre los niveles de oferta de Irán e Irak. Y precisamente para hablar del tema, saludo a Guillermo Abumrad, director de estrategias del mercado de Finamex, desde el buró de Bloomberg en Reforma. Buenas tardes. Buenas tardes, a tus órdenes. Buenas tardes, Guillermo. Pues pedirte que nos cuentes, primero que nos expliques en qué consistieron estos desacuerdos entre Irán e Irak que podrían afectar. Pues fíjate, está muy interesante lo que está pasando con los precios del petróleo. Hemos visto muchísima volatilidad en las últimas semanas, incluso estamos a 2 días de que se celebre la reunión de la OPEP y pues no sale nada concreto, no hay ningún acuerdo. Hoy hubo buenas noticias de Irak, que estaba diciendo que sí estaban dispuestos a tener un acuerdo. Luego Saudi Arabia salió a decir que no era necesario tener un recorte, que simplemente el incremento en la demanda agregada del año que entra sería suficiente para contener los precios. Entonces el mercado ha estado reaccionando para arriba y para abajo. Irán, como sabemos, está regresando al mercado, entonces no estaría aceptando ningún tipo de recorte hasta que no llegue al nivel de producción que tenía previamente. Entonces así las cosas ha estado muy complicado. ¿Y estos desacuerdos en qué manera podrían afectar directamente a México, por ejemplo? Fíjate, es muy interesante la pregunta que haces porque como decíamos, ¿no? Estamos a 2 días del acuerdo y es muy difícil incluso en este momento pronosticar qué va a suceder. Sin embargo, eso no quita que va a haber impactos importantes en los mercados financieros. Tradicionalmente estamos acostumbrados a que, bueno, si sube el precio del petróleo es positivo para países exportadores de petróleo como México, se aprecia el tipo de cambio, es bueno para las finanzas públicas, es bueno para Pemex, es bueno para el sector energético del cual estamos dependiendo para atraer inversiones y bueno, lo contrario, pues simplemente en sentido contrario. Pero donde me quería concentrar hoy es, hay un nuevo impacto que tenemos que empezar a acostumbrarnos y viene con la liberalización de los precios de la gasolina, porque ahora los movimientos del precio del petróleo van a ser determinantes para la inflación en México. Y te pongo un ejemplo que de hecho calculamos hoy día. Hasta este año, hasta que termine este año, bueno, pues los precios de la gasolina son determinados de acuerdo a una fórmula y están contenidos dentro de unos intervalos que están protegidos para que no suba más de 3% la gasolina. Entonces, por ejemplo, el precio que se va a dar a conocer en 2 días para diciembre, aunque va a ser el mismo precio que llevamos todo el año de 13.98, digo, de los últimos meses, si ya no estuviera esta banda limitando el precio, por ejemplo, de la Magna sería de 15 pesos con 10 centavos y de la Premium 15 pesos con 80 centavos. Lo que estamos pensando que para enero ya, una vez que esté totalmente liberalizado el mercado y no haya estas bandas, de quedarse los precios como están al día de hoy, ¿no? Que es cuando hicimos el ejercicio, en enero, por ejemplo, esperaríamos que la Magna tuviera un precio de 15 pesos con 30 centavos. Es un alza de 9%. Y la Premium podría tener un alza hasta de 11%. Obviamente Hacienda no ha publicado bien las reglas de cómo va a funcionar y cómo va a operar, pero con lo que conocemos hasta ahorita tendrías este impacto y el impacto en la inflación sería de 0.5%. Si nos esperamos al impacto que esperamos hacia diciembre o sea, fin de año de 2017, el impacto en la inflación sería pues, un poco mayor porque obviamente estamos esperando una depreciación del tipo de cambio y la gasolina prácticamente toda es importada. La mayoría es importada o es el precio de referencia, entonces una depreciación haría que suba el precio. Esperaríamos que el impacto en la inflación sea de 0.64. Entonces, si tú te pones a ver, este año la inflación va a cerrar en 3.3%. Entonces, de quedarse el precio del petróleo como está, pues ya nada más por el impacto de la gasolina, sin contar los impactos indirectos, ¿no? Todo lo que va a subir de transportes, taxis, mercancías que tienen costos implícitos de gasolina, pues ya la inflación llegaría tranquilamente a 4%. Ahora, ¿cuál es el contexto en el que ocurre estas posibles alzas de precios y cuál es el contexto entonces de la inflación? Digo, si te recuerdas, en 2015, por ejemplo, la inflación en México tuvo mucha suerte porque los commodities, los bienes intermedios que entraban a México, pues prácticamente tuvieron deflación en el mundo y a pesar de la devaluación, el incremento en México fue 0. O sea, la inflación de bienes intermedios fue 0. La inflación de bienes intermedios hoy día, medida
en los precios al productor ya está en 7.66% al mes de octubre. O sea, todavía no tiene ni incorporado esta última depreciación que tuvimos del tipo de cambio a partir de las elecciones en Estados Unidos. También hay que tomar en cuenta, y eso lo estabas comentando en tu programa, que hay una expectativa de alza de los precios de los commodities por el plan fiscal tan agresivo de Trump y gasto en infraestructura. Por ejemplo, el día de que fueron las elecciones a la fecha, el break-even de inflación que mide el mercado, que es la diferencia entre el rendimiento de los bonos de tasa fija y tasa real, subió de 1.7 en Estados Unidos para la inflación de los próximos años, la expectativa, a 1.9, anticipando que va a haber mayor inflación. Y en México pasó de 3.20 a 4%. Entonces, ya veníamos de una inflación que ya se estaba viendo en la inflación al productor por estos incrementos del tipo de cambio y de las mercancías, y a partir de Trump podría esto presionarse más. También hay que tomar en cuenta que el Fondo Monetario hizo una recomendación hace poco en el artículo 4 de que el gobierno federal ya termine con los subsidios de la electricidad. 90% de los hogares reciben, pues este año tuvieron una tarifa fija durante todo el año, que prácticamente pues estuvo subsidiada, y hay una recomendación de que el año que entra pues pierda este subsidio. Hemos visto que los precios al productor a octubre, al consumidor final, ya van en 4%, y estos han sido una guía de hacia dónde va la inflación subyacente en México. Entonces, claramente, el mensaje de lo que estamos platicando es de que ya es una importancia adicional el precio del petróleo por el impacto que va a tener en la inflación, y nos vamos a tener que acostumbrar, ¿no? Ese va a ser el gran reto, y el gran reto también para la política monetaria, por lo que tuviera que estar subiendo las tasas por posibles incrementos en la inflación. Veremos qué ocurre, sobre todo este miércoles estaremos muy al pendiente y ya platicaremos más adelante contigo para saber estos pronósticos qué tan acertados han sido hasta el momento. Te agradezco mucho por la información. Con mucho gusto, a tus órdenes. Buenas tardes.